Estamos en Punto de Orden, programa de opinión y análisis. Bueno, antes de entrar con nuestro primer invitado, la gente se sigue quejando del caos que impera a la salida de Ciudad Celeste. José Eduardo Trujillo dice: ¿cómo van a controlar si los vigilantes pasan en el celular? Ayer fue increíble ver cómo 3 de estos vigilantes estaban viendo algo en el celular de otros muertos de risa, mientras los habidos hacían triple fila para girar en un retorno por Ciudad Celeste. Esto es de locos. Por favor, señor alcalde Yunes, haga algo, que estamos en indefección, dice José Eduardo Trujillo Rodríguez. Alcalde Yunes, están pidiendo su ayuda para que de alguna manera haya alguna solución a la salida de Ciudad Celeste. Pues esto es brutal, la cantidad de mensajes que nos están llegando. Y más adelante seguimos con los casos que nos están llegando, la gente nos está escribiendo para que de alguna manera comuniquemos sus malestares. Ya está con nosotros Max Campos, viceministro de Gobierno. Buenos días, señor Campos, le saluda Juan Javier Benedetti. Entiendo, viceministro, que usted está supervisando las estrategias de lucha contra la inseguridad en la zona 8, ¿correcto? Muy buenos días, Javier. Un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bien, mi presencia aquí en la ciudad de Guayaquil obedece a una disposición del señor presidente constitucional de la República. Es necesario que de alguna u otra manera se aterrice a generar una política local en cuanto tiene que ver a la seguridad ciudadana y el orden público. Aquí estamos, por supuesto, con ese firme propósito para, como les decía anteriormente, diseñar una estrategia desde lo local. Bueno, tengo entendido, señor viceministro, que faltan policías y el adiestramiento de nuevos agentes del orden, tengo entendido, para las tropas son 2 años, para oficiales son 4 años, y hay un espacio en el tiempo, una pérdida en el túnel del tiempo en el gobierno del presidente Moreno, que no se hizo nada, no se llamó a esta competencia. Bueno, ¿qué se va a hacer? ¿No será mejor, por ejemplo, se me ocurre, tengo entendido que un buen porcentaje de policías están haciendo labores de escritorio? ¿Por qué no darle esa labor a los civiles y esos policías de escritorio, mandarlos a la calle? Bien, muy buena pregunta, mi estimado Javier. Miren, voy a ser específico en algo, ¿no? La norma internacional obedece y manifiesta y recomienda que debe existir por lo menos 4 policías por cada 1000 habitantes, 3 de orden preventivo y 1 de orden investigativo. Actualmente el país tiene 2.7 policías por cada 1000 habitantes. Eso quiere decir que existe un déficit que no se complementó o se completó específicamente a su debido tiempo. Porque todos los años, como usted conoce, sale la gente, cumple su tiempo de servicio y tiene que ser reemplazado. Sin embargo, aquí hay una estrategia de 2 perspectivas específicas. La primera, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institución, con el talento humano, y la otra de la optimización del recurso humano para trabajar en estrategias enfocadas específicamente a los objetivos específicos que tienen que ver en la concentración de grandes problemas de inseguridad, como en el caso de la ciudad de Guayaquil. Entonces, bajo esa perspectiva, así está orientada la estrategia, ¿no? Muy bien. Stalin Buda le saluda, señor viceministro. Yo quiero un poco preguntarle cómo se desarrolla el planteamiento del presidente Guillermo Lasso, que a raíz de la crisis carcelaria y de la delincuencia organizada, anunció la conformación de un acuerdo nacional para la crisis penitenciaria, fundamentalmente, y luego habló de un proyecto de ley de seguridad ciudadana. Estas son 2 herramientas fundamentales para generar un protocolo, ¿no?, para combatir toda la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado en el país. Yo lo aumentaría 1 más, mi estimado señor periodista. Stalin Poveda, disculpe que no me identifiqué. Stalin, qué honor. Miren, lo aumentaría 1 más, en la cual el señor presidente constitucional de la República de Ecuador lo manifestó para este acuerdo nacional, que tiene que ver con una política integral de seguridad. Si bien es cierto, la problemática nace en el tema de las muertes violentas que se suscitaron intramuros en los centros carcelarios, que también incide en la parte exterior, en la ciudadanía, y que de alguna u otra manera se requiere articular acciones que permitan suplir estas necesidades. Entonces se generan 3 puntos específicos, 3 ejes de acción con las cuales se va a intervenir prácticamente iniciando en la ciudad de Guayaquil, en la zona 8, por supuesto, y después
paralelamente a nivel nacional. Primero, debo informar que las políticas de mano dura han fracasado en Latinoamérica. Informe del PNUD para Naciones Unidas. Desde ese ámbito se reorientan las estrategias, inclusive recomendadas por Naciones Unidas, a que hay que priorizar la prevención para continuar con el tema que normalmente se trabaja en la institucionalidad del Estado para el tema de seguridad, que es el tema de la disuasión y control, para entrar en el siguiente eje, en el tercero, que es el tema de la respuesta. ¿Qué significa esto, Stalin? Primero, cuando hablamos de prevención, es porque definitivamente hay un móvil, hay una causa, hay una situación de riesgo, hay un factor de riesgo asociado a la problemática de la violencia. Esto tiene que ver con todos los problemas que se vienen acarreando desde todo tipo de ámbito, social, económico, cultural, etcétera. Donde quienes integran o quienes participan en esto, por eso es que viene la gran coalición, el llamado a trabajar juntos, que es, por un lado, la autoridad local, por otro lado, la institucionalidad de seguridad y, por supuesto, la participación de la comunidad en general. No solamente la comunidad, los vecinos, vecinas, sino instituciones, organizaciones, empresa privada, toda la institucionalidad son parte corresponsable para apoyar a la prevención del delito y la violencia. En el eje número 2, que hablamos de disuasión y control, ahí es donde el Estado, a través de las fuerzas del orden, quienes son encargados, por supuesto, de velar por los derechos de las personas, reorientan las estrategias a lo siguiente. Primero, se coordina, porque el tema de la coordinación ha sido un poco, definitivamente, no muy establecido. Hay una coordinación ahora muy fuerte en cuanto tiene que ver con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, sin necesidad específicamente de que exista un estado de excepción. ¿Por qué razón esto? Porque las fuerzas del orden o la fuerza pública es la garante de los derechos de las personas. Y como derecho, uno de los derechos es el derecho a la seguridad ciudadana, a la seguridad de las personas. Y desde esta perspectiva se orienta la estrategia. Uno, tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia del Estado en el territorio, con las Fuerzas Armadas apoyando a la seguridad ciudadana, cada quien con su rol. Por otro lado, se fortalece el tema de inteligencia, tanto policial como militar, para trabajar mucho en el tema de dos cosas fundamentales. La violencia criminal, basada por la problemática del tráfico de drogas y microtráfico, que actualmente existe una guerra entre organizaciones internas que están en el país, que nacen de estas organizaciones internacionales de narcotráfico desde otras instancias, y por supuesto la violencia interpersonal, que tiene que ver con el delito común, que tiene que ver con las violencias en su interior, en las ciudades, en la comunidad, en el entorno. Y prácticamente fortaleciendo la inteligencia con lo que tenemos. Actualmente ustedes ya deben haber conocido, los medios de comunicación ya lo manifestaron, que ya no es que estamos orientando mucho el esfuerzo de decomisar tantas toneladas de droga. Necesitamos cabecillas, necesitamos organizaciones. El problema de la violencia criminal tiene que ver con las armas de fuego. Miren, gran cantidad de armas de fuego están ingresando al país y por lo tanto tenemos que orientar nuestras estrategias a encontrar cuáles son los traficantes de armas, cómo ingresan acá, por supuesto. La munición que se está utilizando para las muertes violentas son municiones en un porcentaje que son de aquí, del país, que nacen de una fábrica que es Santa Bárbara, y por lo tanto significa eso que hay que orientar las estrategias hacia allá, es decir, a tener una trazabilidad de las armas de fuego y de las municiones que se están utilizando para encontrar esto. Esta parte es fundamental y, dicho sea de paso, la reorientación que se está dando es atacar estos grupos organizados y ya tenemos prácticamente, hemos dado a conocer a través de los medios de comunicación que se han detenido organizaciones, inclusive se han detenido sicarios. Finalmente, el punto final de la respuesta es el tema de la investigación. Tanto jueces, fiscales, defensores del sistema, etcétera, etcétera, necesitan fortalecer sus capacidades en cuanto a la investigación. Eso quiere decir que hay que mucho más fuerza en la investigación científica. Eso estamos haciendo actualmente aquí. Ahora bien, el presidente de la República ha dispuesto que se otorguen $9 millones para fortalecer la seguridad ciudadana aquí en el país. Los 9 millones ya se encuentran en arcas, por supuesto, del Ministerio, con el firme propósito de que con el plan de acción que estamos diseñando se pueda ir
fortaleciendo la necesidad que tiene la Policía Nacional. Actualmente, en este caso, la policía aquí en Guayaquil está restada de capacidad en cuanto se refiere a estamos hablando de vehículos, ya están prácticamente su vida útil, han terminado en muchos de los casos y estamos necesitando de eso y por lo tanto vamos a completar el modelo de gestión operativa de la Policía Nacional. Pero lo que estamos haciendo es utilizando en coordinación tanto con municipio, por supuesto, con Fuerzas Armadas y Policía Nacional para atacar los puntos críticos donde se concentran los grandes problemas. Bueno, o sea, la reorientación va mucho más allá de lo que normalmente se hacía anteriormente. Y por supuesto, fortalecer las capacidades que necesita la Policía Nacional, que se ha dejado a un lado porque inteligencia se disminuyó anteriormente y ahora estamos recuperando ese proceso para que permitan ser más efectivos a la disuasión y el control de la problemática de la violencia y la criminalidad. Buenos días al viceministro de Gobierno, Max Campos. Lo saluda Nelson Guim. Señor viceministro, aplaudimos el que usted, que tiene funciones de ámbito nacional, esté en Guayaquil para aportar directamente con la solución de los graves problemas de inseguridad y desarrollar una política aplicable a esta realidad. He tenido la oportunidad de participar en un par de reuniones también para aportar en esa agenda. Quiero transmitirle una de las ideas que se ha planteado, que es de que tiene que ver cómo se logra una mayor estabilidad en los mandos de la policía. Me consta por actividades cívicas que me ha correspondido cumplir que en la zona 8 se han estado cambiando cada 6 meses a los comandantes. En ninguna entidad pública o privada una persona que encabeza esta entidad puede lograr una agenda de mediano y largo plazo si se lo cambia a tan corto plazo. Es una realidad que entiendo obedece a la dinámica de ascensos y de la carrera policial, pero esto es indispensable porque lo mismo que usted comenta respecto de objetivos de inteligencia, de lograr estrategias que tengan en el tiempo más resultados, no se puede cumplir con efectividad si la cabeza a cargo de esto cambia tan rápidamente. Entonces, le transmito esta inquietud porque por eso es que algunas voces piden que hayan policías locales, para que justamente haya más estabilidad y más conocimiento de la realidad de las ciudades. Y a su vez, luego de este pedido, hacer una pregunta. Se ve que hay una reacción de la delincuencia. Vemos acá momentos en los noticieros que hay balaceras, hay heridos y hay muertos. Y una de las explicaciones es que esto obedece a que hay la reacción de la delincuencia frente a la labor del gobierno de poner orden. Pero obviamente la ciudadanía tiene también sus dudas. ¿Está realmente comprobado que este aumento, ¿no?, en las cifras de crímenes está obedeciendo a esta acción del gobierno para tratar de poner orden? Bien, vamos por las dos cosas que me han solicitado, sus inquietudes. Primeramente, el hecho de que nosotros, la Policía Nacional, tenga una estructura jerarquizada y cuando sale un mando institucional definitivamente tiene que moverse. Es así porque es una estructura jerarquizada. Pero cuando hablamos de estrategias, y primero políticas, objetivos estratégicos y estrategias, definitivamente obedecen a una estructura de planificación. Y no necesariamente se supone que la cabeza de un área o de una instancia tenga que salir y se queda sin ejecutar una estrategia de esta naturaleza. No. Hasta el punto de que la propuesta que estamos haciendo es una propuesta de corresponsabilidades. Es una propuesta que orienta a que cada quien con su rol cumpla a un objetivo y un bien común, que es prevenir el delito y la violencia y, por supuesto, aportar al control y a la disuasión de la violencia criminal y la delincuencia. Entonces, no necesariamente es el hecho de que un comandante salga y no pueda continuar. Es un tema netamente estratégico de planificación y ejecución. Para eso se hace seguimientos, para eso se hace evaluación, y eso es lo que no se ha hecho anteriormente. Evaluaciones adecuadas a las estrategias, a las políticas públicas en cuanto a este tema se refiere. Es importante tomar en consideración también que la comunidad siente, por supuesto, temor de ser víctima de violencia y criminalidad. Al sentir temores porque a veces sienten esa desconfianza en las autoridades en cuanto a la ejecución de las estrategias para minimizar esta problemática. Pero bajo esta perspectiva es importante entender que hay una nueva orientación que no se inventa uno.
es un tema que definitivamente nace bajo una recomendación inclusive de Naciones Unidas, orientado a los nuevos procesos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que significa seguridad más ciudadanía. Bajo este ámbito es importante entender que cada quien con nuestro rol podemos hacer muchísimo. El ciudadano cumpliendo con sus deberes y obligaciones para generar cultura de paz, cultura de legalidad y cultura de seguridad. Las organizaciones, como son los gobiernos autónomos descentralizados, por supuesto, tienen y cumplen un rol muy importantísimo. Ese rol tiene que ver y está orientado a la prevención del delito y la violencia, a apoyar desde esa perspectiva, a fortalecer los factores protectores que son la familia, la comunidad y, por supuesto, la escuela en coordinación con otras instituciones. Eso significa que el Estado, con toda la institucionalidad que tiene, como son ministerios, el ejemplo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura, todos ellos cumplen un rol fundamental, pero juntos, orientados a un bien común, aportan a la solución de muchos problemas y hacia allá vamos. Aquí la violencia criminal, mis estimados señores periodistas, está orientada a jóvenes. Si usted observa, víctimas de violencia están entre 20 y específicamente 30 años de edad en su mayoría. Y los victimarios, o sea, los infractores, están entre los 14 y 30 años de edad. Niños inclusive que han sido captados, ¿por qué? Por estas organizaciones criminales para ser inclusive sicarios. Bajo esa perspectiva, la estrategia que nosotros tenemos va desde el orden preventivo priorizado, atacar esas causas y esos factores de riesgo para que estos niños, estos adolescentes, no sigan esta situación. Por eso es que esta parte es demasiado técnica. Es un tema que no se puede traducir desde lo político, ¿entienden? Esto es un tema mucho más fuerte de trabajar. Por eso viene el tema de las corresponsabilidades y la complementariedad para apoyar a la solución de los problemas. Y ahí vienen los problemas desde esa perspectiva, pero también hay soluciones, y la solución es desde lo local, es trabajar desde el barrio, es de trabajar con la familia, con los vecinos, con los niños, con los adolescentes. Entonces, hacia allá va nuestra estrategia desde el punto de eje de la prevención del delito y la violencia como prioridad número 1. Estamos conversando con Max Campos, viceministro de Gobierno. Señor viceministro, tengo entendido que hay una animadversión, por decirlo menos, de las Fuerzas Armadas para patrullar la ciudad, alegando que la ley no le faculta para ello. ¿Qué impide en realidad que los militares se sumen de lleno a esta lucha contra la delincuencia y el crimen organizado? Algo fundamental, igual valga la oportunidad de repetirlo, la fuerza pública prácticamente se encarga de garantizar, reitero, los derechos de las personas. Si la fuerza pública que integra Fuerzas Armadas y Policía Nacional tiene que velar por garantizar los derechos de las personas, eso significa que también tiene que velar por el derecho a la seguridad ciudadana. Artículo 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado. La seguridad ciudadana es un derecho de los ciudadanos. Por lo tanto, desde esa perspectiva hay que entender que el rol que tenemos nosotros es eso, cumplir con ese derecho que tienen los ciudadanos. Y ahí es donde las Fuerzas Armadas tienen que apoyar a la seguridad ciudadana en todo aspecto, desde su ámbito de corresponsabilidad, de su rol. Ejemplo, el tema del control de armas es exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero también se requiere que ese mismo tema de política de armas aquí en el país se oriente también a encontrar cuáles son esas organizaciones delictivas que están transportando las armas acá. Y, por supuesto, qué es lo que está pasando con la munición acá. Entonces, desde ese punto de vista, es fundamental entender que con su rol nos apoyan muchísimo a la seguridad ciudadana. Y, de hecho, sea de paso, nos aportan a la disuasión, que significa que hemos coordinado Fuerzas Armadas, Policía Nacional, municipio, por supuesto, para poder trabajar en la disuasión, en ese patrullaje, en las zonas críticas y, por supuesto, con el apoyo de Fuerzas Armadas, en esos lugares también hacer el control de armas, la policía hacer el control que corresponde y por ende, en este caso, los agentes municipales de control desde su ámbito de competencia. Miren cómo se integra esto. ¿Con qué fin? Un bien común, el tema de la seguridad ciudadana, de cumplir un derecho que tienen los ciudadanos, pero también bajo esa perspectiva, todas estas instituciones tienen su deber y obligación de apoyar o a colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Artículo 83 de la Constitución.
Sí, yo para terminar, señor viceministro, quisiera hacer alguna reflexión, porque usted ha tocado algunos elementos estructurales, más allá de la coyuntura, de la crisis de inseguridad que vive el país. Y ha hablado usted de la responsabilidad que tiene el Estado de proporcionarle o garantizarle a los ciudadanos un ambiente de paz y de seguridad. Y ha hablado de la corresponsabilidad ciudadana respecto a la seguridad. Y también ha hablado de la gobernanza institucional, ¿no?, con todas las instituciones, que si bien es cierto no son competencias algunas de las cosas, pero también es de su incumbencia esa coordinación. Y entonces yo le quiero preguntar algo muy importante respecto a cómo debe participar y cómo se convoca a la ciudadanía a participar. Yo creo que la ciudadanía, cuando se predispone a colaborar, a generar una corresponsabilidad, es cuando también recibe por parte del gobierno mensajes de certeza que están garantizándole su seguridad. Pero si no recibe esas señales, evidentemente lo atrapa el miedo al ciudadano y no hay corresponsabilidad. Yo lo que quiero entonces saber es, todos los días se captura muchísima droga. Si hay un estudio en relación a la captura de la droga y a la comercialización de la misma. Entendidos dicen que si captura 100 toneladas, han ingresado 500.000 toneladas. Se han comercializado 3 veces más. Y asimismo, los indicadores de inseguridad dentro de la sociedad son la crisis carcelaria, el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Se está combatiendo esto por separado o es una propuesta estructural? ¿O cada uno de estos componentes tiene una estrategia por parte del gobierno para combatirlo? Sí, cada componente tiene una estrategia para combatirlo. Recuerden, el país en los últimos tiempos ha iniciado o tiene este problema de violencia criminal. Cuando hablo de violencia criminal, es que las organizaciones delictivas, especialmente del narcotráfico y microtráfico, quieren ganar territorios. ¿Y cómo ganan territorios ellos? Primeramente porque las productoras de droga que no están aquí, sino en el país del norte, lo que hacen es contratar servicios de transporte de la droga para que sean contaminados en los puertos, en los contenedores, y desde otras perspectivas, de otros lugares, ¿hacia dónde? A otros países para que sean comercializadas. ¿Cómo les pagan a las organizaciones criminales internas? A través del dinero para lavarse en el país y, por supuesto, con la misma droga. Esa misma droga termina siendo comercializada en el país y para ser comercializada involucran a nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adolescentes, por supuesto, para el consumo. Y como estos niños y adolescentes prueban esta situación y para pagar eso, como no tienen, comienzan a robar inclusive al interior de sus hogares. Y cuando ya no tienen que robar al interior de los hogares, lo que hace es buscar otras posibilidades de obtener esos recursos para consumir. Pero como no lo tienen, ¿qué es lo que hacen estas organizaciones delictivas? Les orientan a ellos para tener espacios territoriales para la venta de la droga. Hacia allá debemos trabajar en primera instancia desde esta perspectiva como estrategia número 1 para prevenir la violencia criminal orientada a jóvenes. Segundo, tiene que ver con el tema de los delitos. Los delitos tanto comunes, el robo a personas, el robo a locales comerciales, el robo a carros, autopartes, etcétera. Todos estos delitos comunes que se dan, por supuesto, son los que afectan en mayor cantidad a la comunidad, porque la ciudadanía tiene ese temor de que está en la calle y puede ser víctima que la asalten y producto de ese asalto pueda terminar inclusive muriendo. Entonces, bajo esa perspectiva, se orientan estrategias desde lo local con análisis criminal profundo, no solamente utilizando datos cuantitativos que tiene por denuncias la Fiscalía, sino toda la temática de problemas que se tienen en el barrio. Problemas orientados específicamente a las incivilidades, esas conductas que tiene la gente en cuanto se refiere al consumo de alcohol, utilización de los espacios públicos para el consumo de alcohol, utilización de los espacios públicos para otras cosas. Miren, todo eso genera o es un factor de riesgo orientado al problema del delito común y esas incivilidades. Miren, la Policía Nacional gasta
Se desgasta más del 50% atendiendo problemas en el barrio de escándalos por consumo de alcohol, por problemas entre vecinos, la basura, una serie de cosas se llaman incivilidades. Y la estrategia va orientada específicamente a trabajar en la generación de cultura de seguridad, de cultura de paz y cultura de legalidad, porque ya es hora de que nosotros los ciudadanos entendamos profundamente que también tenemos deberes y obligaciones, como decía hace un rato el artículo 83 de la Constitución, y que hay que entender también que debemos promover el bien común, es decir, anticipar el interés general al particular, y trabajando juntos, autoridad local, ciudadanía en general y el Estado en su integralidad, por supuesto, vamos a tener, como usted bien lo decía, una gobernanza adecuada, tanto integral como integrada. Y definitivamente, si entramos a esta parte y construimos esta política y trabajamos participativamente en los proyectos pequeños que tienen que ir al barrio para la solución de los problemas específicos, créanme que las cosas cambiarían en un determinado tiempo. Pero la parte directa, la parte que es mediática, la que se está haciendo es luchando contra la delincuencia con mucha tecnología, con mucho apoyo de la institucionalidad policial, inclusive tenemos apoyo internacional. Colombia ya pasó por un problema de esta naturaleza de violencias criminales. Estados Unidos también nos está apoyando bajo esta perspectiva de la experticia que tienen en muchos campos en el tema de trazabilidad de armas. Entonces, creemos y estamos seguros que con esta nueva orientación de la política de seguridad ciudadana vamos a disminuir, porque esto no se puede parar de la noche a la mañana, es un tema de hacer seguimientos a las políticas, a las estrategias y a las acciones para tener resultados adecuados y generar el impacto que se requiere. Por eso, combinamos en forma general, no solamente a la ciudadanía, sino también a todas las autoridades, a las organizaciones y a ustedes con medios de comunicación, apoyarnos a la prevención del delito y la violencia. ¿Para qué? Para que no existan más muertes de nuestros hijos, no existan más problemas de este orden que se trasciende a los espacios públicos como a los barrios. Entonces, eso es importantísimo, entender esta nueva lógica de tratamiento a la problemática de la violencia y la criminalidad en el Ecuador. Señor viceministro, una pregunta final. La mayor de policía, Rafaela Montoya, podría ir a prisión por capturar infragante a 4 delincuentes. ¿El gobierno va a defenderla? Lo que dijo el señor presidente a su debido tiempo, que él va a respaldar la actuación de la Policía Nacional, no solamente a una persona, a la institución policial, a todos en general. Por lo tanto, desde esa perspectiva, todas las actuaciones serán respaldadas por el gobierno nacional, por supuesto, en sus instancias correspondientes. Muchísimas gracias al viceministro Max Campos por dar esta entrevista aquí en Punto de Orden 101.3. Buenos días, señor viceministro. Muy buenos días a ustedes. Muchísimas gracias. Antes